A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar a través del Periscope, Facebook Live y vernos a través de nuestra página web www.rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, es normal que como persona tengamos reacciones de estrés luego de un evento traumático. Pero, ¿qué pasa cuando estas reacciones que perjudican nuestras emociones y comportamiento no mejoran con el paso del tiempo? Para hablar sobre este tema tenemos en la línea telefónica a Estefanía Aguzzi, psicólogo clínico y cofundadora de Psicólogas al Rescate. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente. Doctora, vamos a entrar en contexto, vamos a definir qué es el estrés postraumático. El estrés postraumático es un evento que sucede después de un acontecimiento de mucho trastorno. El DSM-5 lo ha definido como una situación donde la persona no puede controlar sus temores, sus reacciones de escape ante la situación o ante situaciones similares a los que causaron en un principio tanto miedo. ¿Y cuáles son esas causas? ¿Cómo puedo decir yo que viene el estrés postraumático? Es que realmente yo no te puedo, no hay una clasificación particular. La persona ha vivido estrés en situaciones de peligro, de huracanes, de muerte o de situaciones donde se ha visto en peligro su vida, grandes terremotos, o sea, son catástrofes. Guerras. Ahí permítame interrumpirla, en la investigación que hicimos, dentro de las causas también estaba incluida la violencia doméstica. ¿Eso genera también estrés postraumático? Para que genere estrés postraumático, la violencia doméstica tiene que ser una violencia reiterada. Claro. Ese maltrato a los niños, esos golpes, ¿eso puede generar estrés postraumático? Podría generar estrés postraumático, pero habría que ver, o sea, yo quiero que se entienda que el estrés postraumático es una situación de extremada violencia. Una cosa es el estrés y otra cosa es el estrés postraumático, porque tú puedes tener estrés y superarlo. El estrés postraumático sencillamente lo superas con tratamiento, porque no hay manera de hacerlo solo. Claro. ¿Y cuáles son esos síntomas, doctora? ¿Cómo detectamos que una persona está pasando por esta situación? Tiene pensamientos recurrentes a lo acontecido. Cuando habla del asunto o cuando habla del acontecimiento, lo vive como si lo estuviese repitiendo en ese momento. Incluso hay sudoración, hay palpitaciones, hay mucho miedo. Lo ves en la cara, el miedo se refleja en la cara. Ahí puede haber pesadillas en las noches, sueños que se repiten con el mismo contenido además, ¿no? O sea, porque repites el acontecimiento durante el sueño. Te despiertas entonces de forma asustada, te despiertas asustado y hay poca capacidad para pensar en otra cosa. Por eso es que se llaman pensamientos recurrentes. ¿Se siente insegura también la persona? Sin duda alguna, hay mucho miedo. Es que uno de los puntos fundamentales es un miedo a algo conocido, pero que ya no se está presentando en el momento. ¿Y esto puede ocurrir después de la situación traumática? ¿En cuánto tiempo la persona? Generalmente sucede de manera casi que inmediata.
casi que inmediata si no se recibe ayuda profesional en el momento también. Esto se ve, quizás, no sé, que usted nos dirá la respuesta, parecerá lógica la respuesta inclusive, en los casos de violación. Puede suceder en casos de violación, sí señor, porque son esas situaciones violentas que tú no te esperas y que te toman por sorpresa. Por eso es que yo antes hablaba de un terremoto, de un huracán, de una situación natural que tú no esperas que pueda suceder. Igual que una violación, igual que el presenciar, por ejemplo, un hecho violento, tú no esperas que eso pueda suceder. Y entonces te desconcierta lo que está sucediendo porque no le logras dar explicación. Claro. ¿Y qué es lo inmediato que debe hacer la persona ante esta situación? Cuando empieza a sentir estos síntomas, o que, como usted lo dice, acaba de presenciar o fue víctima de una violación, o acaba de presenciar un asesinato quizás, ¿qué es correcto que acude inmediatamente a un experto? Inmediatamente. En cuanto empiece a trabajarse lo antes posible, en esa medida la recuperación va a ser mucho más rápida. Nosotros no podemos dejar pasar cosas tan importantes como estas, ¿no? O sea, cuando una persona vive una situación de tanto dolor, de tanta angustia, de tanta situación inexplicable, necesariamente tiene que buscar ayuda profesional, porque eso queda en el inconsciente. Sí, y hay personas, disculpe que la interrumpa, doctora, que es bien importante lo que nos está diciendo sobre la importancia de, reitero, de acudir al experto, es que hay personas que se visten como en una especie de coraza, ¿no? Eso a mí no me afecta, todo aquello... Yo lo voy a superar. Yo lo voy a superar, y entonces, pero eso se queda allá adentro, eso tiene que sacarlo a la luz, o sea, y eso para eso está el psicólogo. Y en algún momento de su vida lo va a afectar. Claro, sin duda alguna, por eso es que las primeras manifestaciones son a través de los sueños. Claro. Las personas que se colocan su coraza, que se pusieron su coraza y dicen que ellos pueden con todo y que eso no los va a afectar, se colocan la coraza e inmediatamente entonces a través de los sueños comienza el inconsciente a decirle, hey, el pensamiento sigue aquí. Es esa alerta que siempre tienen allí, mira. Sí. Sí, y que muchas veces tampoco a eso le hacemos caso. Y esos síntomas que presenta esta situación pueden aparecer intermitentemente, es decir, aparecen hoy, deja un tiempo, vuelven a aparecer. ¿Qué pasa allí? Hasta que se instala el estrés en ti. En un principio el estrés las causas o los pensamientos recurrentes comienzan a presentarse. Y en el día a día, pues uno piensa que los puede manejar. El problema es que cuando tú tienes un estrés postraumático, cualquier cosa puede servir de detonante para que aparezca el miedo. Y ese miedo se puede generalizar. Porque ahí está el problema del estrés postraumático. No es que yo le tengo... voy a poner un ejemplo típico. Ustedes recuerdan el deslave de Vargas, ¿verdad? Claro. Muy bien, yo trabajé con muchísimas víctimas del deslave de Vargas. Y los días posteriores al deslave, llovió mucho. Cada vez que las personas escuchaban llover, se iniciaba en ellos un proceso de alerta que era producto justamente de lo que recién habían vivido. Entonces la lluvia se había convertido para ellos en el detonante del miedo. Eso sucede cuando tú no tienes ayuda psicológica inmediata. En el caso de ellos, evidentemente, nosotros sí le brindamos el proceso de contención y bueno, porque es que la lluvia es un fenómeno que tú no puedes predecir y va a ocurrir. Imagínate todas las personas que vivieron el deslave que no pudiesen sentir llover. Claro, todavía hoy en día. Se tienen que enfrentar a esa situación, quieran o no quieran. Es que una de las formas justamente de curar el estrés es enfrentarte a la causa. Tú no lo puedes enmascarar. Claro, porque es un trauma que está allí, imagínate, la persona... No lo puedes enmascarar. Está en una reunión y quizás tiene un vidrio abierto y está lloviendo y esa persona empieza empieza a descomponer allí. ¿Por qué? Porque precisamente eso está ahí en su psique, ¿no, doctora? Claro, porque es que además... Es que por eso les decía, cuando son estas situaciones que tú no puedes controlar y que te toman desprevista, porque ¿quién se iba a imaginar que la lluvia en Vargas hubiese causado el deslave que causó, correcto? Claro. Bueno,
Entonces, imagínense ustedes los días posteriores, cómo para ellos el escuchar llover no implicaba el temer que volviese a suceder lo mismo. Claro, ya tienen. Porque no lo puedes miedo. controlar. Así es. Bueno, doctora, con esta información no vamos a quedar. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más de Dosis Alternativa, hoy hablando sobre el estrés postraumático. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India deleita tu paladar. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando sobre el estrés postraumático. Para ello nos acompaña vía telefónica la doctora Estefanía Aguzzi, psicólogo clínico y cofundadora de Psicólogas al Rescate. Doctora, le pregunto, ¿las personas con estrés postraumático pueden caer en la depresión y tener pensamientos suicidas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lamentablemente uno de los síntomas es justamente que se aíslan, no quieren hablar con nadie, no quieren salir y tienden justamente a la depresión y sin duda alguna a conductas de suicidio, claro que sí. Claro, hay otro punto que quiero destacar aquí, porque no sé hasta qué punto, haga la redundancia, la sensibilidad que tengas como persona te afecte, te genera más que eres más propensa a un estrés postraumático que el mismo hecho. No sé qué reflexión tiene usted al respecto. Bueno, como yo les decía en el corte anterior, no todas las personas lo sufren. No todas las personas que han vivido acontecimientos similares sufren de estrés postraumático. Y es que nosotros no sabemos cuál es la causa exacta de que un hecho traumático pueda generar el síndrome en unas personas y en otras no. Claro. Bueno, vamos ahora a la parte, vamos a empezar, Marilia, en esta parte de lo que es el diagnóstico de esta circunstancia y el tratamiento. Nos comente un poco al respecto, doctora. Bueno, lo primero es, como les decía, cuando la persona comienza a tener sueños y pensamientos recurrentes. Cuando la persona ha tenido una situación, como ustedes lo decían, de robo, de violación, de terrorismo, de situación, incluso un accidente automovilístico. Incluso un accidente automovilístico puede generar estrés postraumático, dependiendo del tipo de accidente, evidentemente. Y bueno, y los desastres naturales. Algunos de esos factores que usted haya podido vivir y usted los continúa viviendo como si le hubiese pasado en ese mismo instante, es uno de los síntomas de que hay estrés postraumático, sin duda. Porque, como les decía, la persona vive la situación como si estuviese en ese momento ocurriendo. Y entonces hay taquicardia, hay sudoración,
hay esa necesidad de escapar del lugar. Y como tú decías antes, si estás en un trabajo, si estás trabajando y tienes ese pensamiento recurrente y te quieres ir del lugar de tu trabajo, pues evidentemente algo no está funcionando bien en ti. Claro. Y una vez ya diagnosticada la persona, ¿cuánto tiempo puede durar esta persona en esta situación? No te puedo decir cuánto tiempo tardaría el sujeto en salir de la situación de estrés, porque eso depende de así como no sabemos cómo se da, tampoco te puedo decir en cuánto tiempo, pero sin duda alguna, el tratamiento es un tratamiento que tiene metas a corto, mediano plazo y la recuperación es buena, es de buen diagnóstico. Doctora, le pregunto la importancia de los medicamentos y las terapias de grupo en el ataque de esta situación. Tú sabes que los psicólogos no trabajamos con medicación, son los psiquiatras que lo hacen. Y la persona que sufre de estrés postraumático, si tiene su médico de cabecera, en este caso el psiquiatra, él es el que se encarga de dar la parte de medicación si lo considera pertinente. Sin duda alguna, todo lo que tiene que ver con terapia grupal es una excelente alternativa terapéutica para estos casos. ¿Por qué? Porque es importante que las personas escuchen que no están solas y que otras personas pueden compartir contigo esas mismas sensaciones. Porque generalmente los pacientes tienden a creer que solamente ellos están viviendo situaciones como esas. Y al hacer una terapia grupal, pues los pones en contacto con situaciones de otra gente y juntos pueden salir más rápido de la situación de estrés. Recordemos que hay una serie de hormonas y químicos que se generan cuando tienes estrés, que secreta el organismo. Y ante un evento estresante, pues se dan el cortisol sobre todo, y después automáticamente se baja cuando ya estás, digamos, en pausa. Cuando tienes estrés postraumático, esa secreción se mantiene. Por eso es que la gente vive la situación como si estuviese ocurriendo en el momento. Cuando estás en una situación grupal, pues puedes ver la reacción del otro y automáticamente intentas que el otro se calme. Al intentar que el otro se calme, te vas calmando tú también. Es importante eso y también la ayuda de las familias, ¿no?, para salir de este trauma. Sin duda alguna, el apoyo familiar es indispensable. Recordemos que en todo proceso psicológico la familia es pilar fundamental para que los procesos se den más rápido. El estrés postraumático es muy delicado, Marila. O sea, porque una de las cosas una de sus características es que afecta también la conducta de la persona, ¿no, doctora? Sin duda alguna. El comportamiento cambia, por supuesto que sí. Y eso afecta si tú eres padre de familia, porque en el caso la relación con tu pareja, la relación con los hijos, con los niños, puede destruir el núcleo familiar. Sin duda alguna, por eso es tan importante el poder identificarlo a tiempo y sobre todo buscar la ayuda a tiempo. Porque es que no podemos seguir creyendo que somos autosuficientes. En momentos determinados, una ayuda en su momento es la que te va a permitir encontrar tu sanidad mental rápidamente, porque esta es una enfermedad. Claro. En cuanto a los niños, doctora, ¿son los mismos síntomas que nos mencionó anteriormente? Los niños son mucho más fáciles de trabajar, porque los niños a través de los juegos son capaces de expresar con mayor apertura lo que están sintiendo. Los adultos tenemos una serie de normas sociales que muchas veces no nos permiten decir todo lo que estamos sintiendo. En cambio, los niños no, son mucho más auténticos. Y los niños a través del juego dicen cosas. Y es allí donde nosotros los padres, las personas que trabajamos con los niños, sus maestros, tienen que estar alerta si el juego es repetitivo. Porque ellos no tienen pensamientos repetitivos, pero sí juegos repetitivos. Incluso a través del dibujo son capaces de mostrar lo que ellos están sintiendo. Claro, yo me quedo aquí con ese dato, doctora, en el sentido de, retomando un poco la conversación anterior sobre hechos que, hablando del caso de que un accidente de tránsito, dependiendo de la magnitud, pueda generar un estrés postraumático. Un niño que ha vivido esta circunstancia, evidentemente, habría que llevarlo a un psicólogo también. Exacto. Antes de que empiece a tener estos síntomas, ¿no? Sin duda alguna,
sin duda alguna. Sería ideal porque el niño, a través de la conversación que pueda tener con el terapeuta, puede sacar todos esos temores que puede tener allí, que no sabe darle el nombre y apellido. Sabe que hay miedo, pero no sabe a qué. Claro. No sabe a qué. Entonces, cuando tú le brindas la ayuda, lo identifica, y los niños tienen una capacidad de cura y de autoobservación mucho mayor que nosotros los adultos. Y eso es importante, doctora, bien importante ese dato, y recordándome la circunstancia que vive en nuestro país, principalmente en las barriadas donde hay tiroteos. Yo llegué a presenciar niños donde escuchaban tiros y de una vez se tiraban al piso. Exacto. Ellos necesariamente tienen que acudir a un psicólogo. Nosotros los vemos en los colegios todos los días. Los niños que viven en las barriadas, si tú ves los dibujos que ellos realizan, son generalmente dibujos de las situaciones que ellos están viviendo a diario. Y lamentablemente son dibujos con mucho contenido agresivo. Así es, bien. Porque esa es la vida que ellos están teniendo. Y es mejor tratarlos cuando están pequeños, allá un adulto que es difícil después brindar herramientas. Claro, por supuesto que sí, porque estás canalizando la emoción. Y lo importante, esta causa, este tipo de situaciones que viven en las barriadas, estos tiroteos que generan en los niños que se tiran en el piso, estos dibujos de agresividad, eso es estrés postraumático, ¿no? Puede ser catalogado como estrés postraumático, pero lamentablemente también puedo decirte que puede ser su día a día. Ellos no conocen otra cosa y ellos creen que esa es la vida. Bueno, nos queda ese tema, doctora. Quizás vamos a hacer una segunda parte partiendo de esta última idea, Marilia, de esta última reflexión. Amigos, estuvimos conversando. Sus redes sociales. Las redes sociales, doctora. Sus redes sociales antes de finalizar el programa, doctora. Claro, con mucho gusto. @Stefania Aguzzi con /Z y @psico, PSICO rescate. Así es. Bueno, le damos las gracias a la doctora Estefanía Aguzzi, psicólogo clínico y cofundadora de Psicólogas al Rescate, por habernos dado todos estos consejos con respecto al estrés postraumático. Amigos, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Artiaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos, por supuesto, a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve.